Bueno, continuamos en la oración. Señor Jesús, bienvenido. Nos reunimos en tu nombre. Tú te haces presente cuando nos reunimos en tu nombre. Aunque a veces se siente tu presencia y a veces no. Lo importante es que tú lo dices, y tú lo dices es porque es cierto. Por favor, Señor Jesús, ayúdanos a entender las palabras que tú dijiste. Las palabras que dijiste tú y que dijeron los apóstoles también, de lo que tú les enseñaste. Así nosotros también queremos ser discípulos tuyos en este momento. Ayúdanos a lograrlo, que tú quieres eso, que todos nosotros seamos discípulos tuyos, para después ser apóstoles. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la paz de la tierra. Te damos gracias por este momento que nos concedes estar aquí reunidos. Te damos gracias por ese don de compartir, ese don que nos das del tiempo, del momento para estar aquí, que nosotros no nos resistimos, sino que aquí estamos. Señor, te doy gracias por todo lo que nos das, por un día más de vida, por permitirnos disfrutar de todas tus grandezas. Gracias. Te pido, Señor, por la salud de Luis Alberto González Salas. Te pedimos, Señor, por la salud. Sánalo, Señor. Sánalo y ten misericordia de él. Ayuda. Sé que tú puedes sanarlo. Que salga bien de todo eso. Te pido por su familia también, para que le des fuerzas, para que les des fe, Señor, para que aumente su fe. Así es. Amén. 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 Señor, yo te doy gracias por el don de la vida. Gracias, Señor, porque salimos adelante una jornada más. Yo en mi trabajo, trabajando desde casa, mi esposa, labores cotidianas del hogar, porque nos permite estar reunidos en este hogar que nos abre las puertas. Pídote por los que estamos aquí presentes, por los que no han podido llegar todavía, por el mundo entero, Señor, ante esta situación que vivimos de pandemia. Te pido, Señor, por los que han partido, por las familias, por todos los contagiados, Señor, en especial, ¿cómo se llama, Yajaira? Luis González. Luis. Por Luis, Señor, por todos, en especial por Luis. Señor, tú eres el médico de médicos, toma el control total de su salud, de los doctores, de las terapias, de los medicamentos. Señor, tú estás en control de todo, eres el médico de médicos, Señor. Tienes el poder para encadenar esta pandemia, tienes el poder para sanar. En tu palabra tú dices que eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que el cielo y la tierra pasarán, pero que tu palabra jamás dejará de cumplirse. Señor, en esa esperanza nos abandonamos en ti, porque nunca has oído decir que alguien que haya confiado en ti ha sido defraudado. Señor, sé que todo sucederá para bien de los que te aman, Señor. Te seguimos pidiendo, Señor, por este grupo, por los que estamos aquí presentes, nuestra salud física y espiritual, nuestro trabajo, Señor. Gracias porque después de 8 meses de pandemia seguimos con vida, con salud, con un sustento, con un techo que nos protege y nunca ha faltado el pan en nuestra mesa, Señor. Toma el control de todo, Señor, nos abandonamos en ti y como Samuel te decimos, habla, Señor, que tu siervo te escucha. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Amén. Es la Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruegue por nosotros y que todo sea para honra y gloria de Dios, de nuestro Señor. Amén. 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 En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos quedamos íbamos a entrarle al punto 4, ¿verdad? O ya lo habíamos terminado. Ya vimos el punto 4. Ahora entonces sigue el punto 5. Terminamos el punto 4. Bueno, entonces vamos a darle una repasadita nada más. Vimos el estado del hombre antes de que viniera Cristo al mundo, que es el número 1. Habíamos dicho que el hombre estaba
en un estado de muerte, de oscuridad, en un estado de guerra contra Dios. Pertenecía al reino de las tinieblas. Suena piensa como eso, pero así era. Así lo dice el apóstol San Pablo. También era un régimen de esclavitud. Era un tiempo del hombre en que estaba custodiado por la ley. La ley la hacía de pedagogo. Ajá. La ley lo hacía de pedagogo, de corralito, para guardarlos hasta el momento que viniera Jesús. Ese es el estado del hombre. El número 2, significado del don de la justificación. Aquí el objetivo es ver que la palabra justificación, Dios nos hace santos, agradables a Dios, de manera gratuita. Pero aquí eso del hecho de que es gratuito no significa que no hay que hacer nada, porque a veces se interpreta así. Entonces no es así. Luego el número 3, el hombre recibe de parte de Dios muchos dones o regalos. Todo lo que tenemos es un don. Todo. El don de la vida es un don. Con ese don nosotros podemos adquirir otros dones más que Dios nos regala. Tiene para nosotros dones siempre, pero todo siempre será un don, un regalo de Dios. El don de la vida, el don de respirar, el don de ver, el don de oír, todo es un don que Dios nos da. Bueno. Luego el número 4, ¿qué obras tienen que hacer los judíos para ser justificados o santificados? Eso ya lo vimos, ¿verdad? Lo vimos al principio como algo, pero sí, no se profundizó. No, nada más sí dijo que era creer en Cristo, arrepentirse, confesar el pecado y luchar por no pecar. Se mencionó al principio y luego ya nos regresamos al 1 y ya llegamos hasta ahí ya. Ok. Bien, eso lo vemos en Hechos 2:42. Hechos 2:42. Vamos a ver esa parte de Hechos 2:42. Entonces, sí, ya vimos entonces eso, ¿no? Que los judíos son justificados arrepintiéndose ¿de qué? Arrepintiéndose de qué? Pues de sus pecados y de no creerle a Jesús, porque ellos no le creían a Jesús. Entonces, los que no creían en Jesús tienen que arrepentirse de no haberle creído, porque el día que predicó Pedro a todos les echó en cara lo que hicieron. Ustedes mataron a Jesús, les dijo. Y entonces pues ellos se arrepienten. ¿Qué tenemos que hacer? Dijeron, porque estamos arrepentidos. Bueno, que se bauticen, ¿verdad? Tiene que ser que se bauticen todos. Y ya así van a recibir el don del Espíritu y la justificación. Es decir, van a ser santos delante de Dios. Así. Agradables, se les va a quitar el peso que tenía la ley anterior, la ley antigua, y van a pasar a formar parte del reino de Dios, y además se van a pasar al reino de Dios y van a dejar el reino de las tinieblas donde pertenecían antes, porque eso significa justificar, cambiar el estado del hombre antiguo al nuevo hombre que nace del Espíritu. El hombre anterior nació de la carne. Ahora nacemos nosotros del Espíritu cuando nos somos bautizados, porque el hombre sigue naciendo de la carne. Bueno, entonces el hombre cuando es bautizado nace del Espíritu, como decía Juan 3:5. Juan 3:5 dice, ¿qué tengo que hacer? Le dijo Nicodemo, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Jesús tiene que nacer de nuevo del agua y del Espíritu, o renacer, ¿verdad? Porque no le entendía. Entonces le dijo, ya nació, ahora tiene que renacer. Bueno, entonces, ¿y ahora qué es lo que tiene que hacer el judío que se convirtió? Bueno, tiene que hacer eso, arrepentirse
confesar su pecado y bautizarse para ser justificado. Porque la ley antigua no justificaba a nadie, sino que era el tutor para llevarlos hasta Jesús, para recibir de Jesús la santificación. Así es. Entonces, ¿y qué es lo que tiene que hacer? Está en Hechos 2:42. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hechos 2:42. Dice, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles. 1, en la comunión, 2, en la fracción del pan 3, y en las oraciones. 4. Un justificado o santificado tiene que mantenerse en esas 4 cosas. La primera palabra. Cuando es bautizado, entonces forma parte del reino de Dios. ¿Y cómo mantiene su santidad? Esa santidad, ¿cómo la mantiene? En Hechos 2:42. Eso es lo que tiene que hacer un judío. Se convierte, cree en Jesús, entonces deja la ley antigua. Esa es otra cosa, tiene que dejar la ley antigua. Nada de que me traigo la ley antigua y ahora quiero respetar también la ley antigua. No, esa ley quedó atrás. Que ciertamente algunas cosas entran en la nueva alianza también. O sea, en la enseñanza que trae Jesús, algunas cosas y otras no. Por ejemplo, el sábado ya no, eso ya no. Ya no entra el sábado, eso quedó antiguo. La circuncisión tampoco entra ya, así que eso quedó atrás. Eso es lo que tiene que hacer entonces el judío. Vamos a ver Hechos 2:40. Pues ya vimos Hechos 2:42, ya son 4 cosas. Que también los no judíos tenemos que hacer eso también, pero como de otro modo, es como de otro modo aquí, ¿no? Bueno, ese fue el 4, ahora sí ya se terminó ahí el 4, ¿no? Entonces vamos a pasarnos al 5, al punto 5. Ahorita ya vimos lo que son los judíos, qué es lo que tiene que ser un judío para ser santo, para estar justificado. Les digo santo porque así lo dice el apóstol San Pablo. A todos los miembros de la iglesia les dice santos. Así que todos nosotros somos santos. Todos los que creemos en Jesús y hemos bautizado, recibimos la justificación o la santificación. Y eso lo dice en muchas cartas del apóstol San Pablo al comienzo. Ustedes se fijan por ejemplo, en la carta de los Efesios, si no me equivoco, porque algunos no tienen eso, pero otros sí. La carta de los Efesios. A veces uno dice así, ¿usted es santo? No, ¿cómo voy a ser santo yo? Pero cuando una persona dice así, está pensando en santo con santidad extraordinaria. No, aquí es santidad, ¿cómo puedo decir? Ordinaria. Esta santidad. Vamos a ver qué dice el apóstol aquí en la carta de los Efesios. Dice así: carta de Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los santos de Éfeso. O sea que así comienza el apóstol Pablo, diciendo santos. Pero somos santos y tenían un problemón tremendo ahí, porque siempre los regañas, porque no obedecen ciertas cosas. Bueno, es que son santos, pero no son perfectos en ese sentido. Son santos porque Dios los santificó con su muerte. Así es. Somos santos, pero no con santidad extraordinaria. Así como el apóstol San Pablo, San Felipe, San Francisco de Asís, esa santidad extraordinaria. Pero nosotros somos santos porque somos bautizados. Eso a veces no se entiende. Cuando uno puede decirle a alguien, yo soy santo, va a decir, está loco. ¿Cómo va a ser santo? No, oye, no, pues es que no se instruye. Tiene que instruirse para entender eso, que hay una santidad que aunque yo no sea perfecto, soy santo por el bautismo. Así es. Entonces, esa es pues, la santidad que nos da Jesús, ¿verdad? Entonces estamos entramos al punto 5,
al párrafo 5 de este tema. ¿Qué obras tiene que hacer todos los que no son judíos para ser justificados? Ok. 1. Creer en Jesús, porque antes no creían en Jesús. Creerle a Jesús, ¿por qué? Porque los paganos no creían en Jesús. Los judíos creían en Dios, pero en Jesús muchos no. Unos sí, como los apóstoles y las demás personas que le siguieron, pero otros no creían tampoco. Pero en el caso de los paganos, ellos tenían otros dioses, ¿verdad? De dioses falsos, ídolos. Entonces tenían que dejar. ¿Qué tiene que hacer un pagano o una persona que no era judío? Era dejar la idolatría y creer en Jesús y creer en el Padre de Jesús, como Jesús va a decir. Tener fe en Él. También arrepentirse de sus pecados. ¿Cuáles pecados? El de no creer en Dios, en el Dios verdadero, ese es uno. Y los demás pecados que traen, porque nadie es limpio de pecado en el mundo, nadie. Ni los judíos ni los no judíos. O sea que están al parejo, ¿no? Te podía uno decir, pues si los judíos vino Dios a ellos, pues sí, pero la justificación no la alcanzaron por la ley. Así que no, tanto judíos como no judíos no estaban limpios de pecado. ¿Okay? Entonces, ¿qué tienen que hacer los paganos? Confesar sus pecados. Vamos a ver eso en Efesios 2:1-3. Efesios 2:1-3. Efesios 2:1-3 dice, y a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Ajá, a ustedes, dice, se dirige a los paganos. ¿Y luego? En los cuales vivieron en otro tiempo según el proceder de este mundo, según el principio del imperio del aire, el espíritu que actúa en los rebeldes. Entre ellos vivíamos también todos nosotros. Y ahora dice nosotros los judíos. O sea, está diciendo Pablo, ¿no? ¿Y luego? En otro tiempo en medio de las concupiscencias de nuestra carne, siguiendo las apetencias de la carne y de los malos pensamientos, destinados por naturaleza, como los demás, a la ira. Entonces, tanto judíos como no judíos tenían eso. Ajá. Y luego Romanos 2:11-15. Romanos 2. Ajá, Romanos 2:11-15. Que Dios, versículos del 11 al 15. Ajá. Que Dios es imparcial, pues cuantos sin ley pecaron, sin ley también perecerán, y cuantos pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados. Así que unos por un lado y otros por otro lado. Unos pecaron sin ley. Ajá. Y otros pecaron con ley. A ver, otra vez. Dice, Dios es imparcial, pues cuantos sin ley pecaron, sin ley también perecerán, y cuantos pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados. Que no son justos delante de Dios los que oyen la ley, sino los que la cumplen, esos serán justificados. En efecto, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen naturalmente las prescripciones de la ley sin tener la ley, para sí mismos son ley, como quienes muestran tener la realidad de esa ley escrita en su corazón, atestiguándolo su conciencia y los juicios contrapuestos de condenación o alabanza. Así que, entonces, tanto judíos como no judíos estamos manchados. O sea, el no judío, aunque tiene ley, de todas maneras tenía manchas. Y nadie podía. O sea, sí tenían la posibilidad de ser justificados por la ley, sí, pero si la cumplían bien, nadie la pudo cumplir. Entonces quedaron manchados. Por eso dice ahí, quienes pecaron sin conocer la ley serán eliminados sin que se hable de la ley. Porque
por la conciencia. Los paganos se tienen que dirigir por la conciencia. O sea, no creemos en el Dios verdadero, pero la conciencia le está diciendo que tiene que hacer, cómo tiene que tratar a sus semejantes, ¿no? Sí. Claro, ya cuando viene Jesús, pues ya tiene que dejar la idolatría, porque ya viene, Dios da a conocer el Dios verdadero, Jesús, y la iglesia, al predicar, va a predicar al Dios verdadero, para que los no paganos se conviertan. Bueno, entonces está parejo todo, así que ni los judíos tienen que creerse mucho, ni los paganos tampoco. Así que no, unos pecan con ley y otros pecan sin ley, así que bueno. Entonces, ¿qué tiene que hacer los paganos? Convertirse, creer en Jesús, bautizarse y así hacerse miembro de la iglesia de Jesús. Son 3 acciones. Así que con esas 3 acciones queda justificado el hombre que no es judío. Y de aquí en adelante va a ser lo mismo que los judíos, que está en Hechos 2:42. Enseñanza de los apóstoles, fracción del pan, La comunión. convivencia. Ajá. Y convivencia y ¿qué más? Y Oraciones. y oraciones. O sea, es lo mínimo que tiene que hacer un creyente. Hay que ir a misa el domingo, hay que estar instruyéndonos en la palabra, o sea, ser discípulos de Cristo, es decir, acudir a la enseñanza, convivencia entre los demás y la oración. Es lo que tiene que hacer. Porque ya cuando está uno recibiendo enseñanza, va uno a ver todo lo que Dios quiere que hagamos. Ahora vamos a practicar la ley del Espíritu, no la ley de la carne. Se le llamaba la ley de la carne a la antigua ley también. Ahora tenemos la ley del Espíritu. Así que si hay ley, sí hay, pero la ley del Espíritu, ya no la antigua. Vamos a ver Gálatas 3:20 y 3:25 que dice de eso. Gálatas 3:20 y 3:25. ¿Gálatas qué? 3:20 y 3:25. No, es Gálatas 3, 23, 25. Ajá. Hasta que no llegaran los tiempos de la fe, estábamos custodiados por la ley a la espera de la fe que se iba a revelar. La ley nos conducía a Cristo para que creyéramos y así fuéramos justos. Pero al llegar la fe, ya no estamos sometidos al pedagogo. Eso hasta el 25. ¿Ya está? Ajá. Así es, pero al llegar la fe ya no estamos sometidos al pedagogo. Sí. Yo creo que ya entendimos eso bien, ¿verdad? Sí. De la antigua alianza, para que quede claro eso de que eso ya no. Esto es un problema difícil porque cuando uno dialoga con las personas que no son católicas, ellos tienen metido en su cabecita casi la mayoría que el Antiguo Testamento tiene que entra también. Que todavía hay que observar ciertas cosas de allá, ¿verdad? Y eso ya no. Por eso es que hay adventistas que dicen, no, el domingo no es correcto, es el sábado, el día del Señor. Y qué otra cosa, hay otras cosas que dicen cuando uno habla con ellos, piensan que el Antiguo Testamento a fuerzas tiene que hacerse lo que está en el Antiguo Testamento. No distinguen que eso ya pasó, que ciertamente hay cosas que se pueden hacer y que Jesús dijo que las hiciéramos también. Por ejemplo, mandamiento número 1 que dice amarás al Señor sobre todas las cosas. Esa era también de la ley antigua. Esa no, esas quedó igual. No matarás, quedó igual. No, ese cambió. Porque aquella persona que odia a su hermano ya lo mató, dijo Jesús. Entonces ya cambió ahí. Entonces hay ciertos mandamientos que quedaron igual, pero otros no, otros cambiaron.
y otros se eliminaron, como el sábado. Así que eso ya no, ya no tenemos que respetar el sábado. Bien, pues ya vimos el número 5. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Sí. Te damos gracias, Papá Dios, porque estamos viviendo en la ley del Espíritu. Te damos gracias. ¿Qué sería de nosotros si estuviéramos en la ley antigua o quizá sin conocer a Jesús, sin conocer lo que dijo Jesucristo? Viviendo una vida pensando en muchos dioses o pensando que no hay. Gracias, Padre Dios. Gracias, Jesús, por venir a nosotros. Gracias. Bien, entonces vamos a pasarnos al número 6, que yo creo que eso ya lo van a entender. Esto ya se va a entender, yo creo, ¿no? No sé si lo puede explicar Carlos, ¿ya? Ahí. Sí, pues que es como un resumen de lo que estamos viendo, ¿no? Dice, hay 2 tiempos en la vida del hombre que cree en Cristo para regir su vida. Ajá. El tiempo de la ley o tiempo antes de Cristo. ¿Cuál ley? Pues se refiere obviamente a la antigua ley, grabada en las tablas de piedra, ¿no? Esa hace referencia también aquí en 2 de Corintios. También se le dice tiempo en que vivió el hombre en estado de condenación, que es lo que ahorita mencionábamos, ¿no? Porque la ley no justificaba. Un estado de esclavitud, pues eso es lo que ya también estamos viendo, se dan las citas, Romanos 8:2. Un estado de vida en la carne, dice, ¿por qué? Porque no ha nacido del Espíritu, que fue lo que cuando Nicodemo va de noche a ver a Jesús, dice que tengo que hacer. Él dice, renacer del agua y del Espíritu, ¿no? Entonces, la antigua ley, por eso se le dice de la carne. Tiempo en que se buscaba ser justos obedeciendo la ley y nadie lo pudo lograr. Pues, nadie se pudo lograr, ¿por qué? Porque la ley no justificaba. No sé si se quiera leer alguna cita, nomás lo explicamos o es que se lea alguna cita bíblica. Me gustaría que usted lea la dirigida. Ok, muy bien. Entonces, alguien que nos ayude con Romanos 9:30-31. Sí, o también si tienen alguna duda, pregunten, porque si no, ¿Romanos qué? Capítulo 9, versículos 30 y 31. Romanos 9:30-31. Entonces, ¿en qué quedamos? En que los paganos que no buscaban el camino de justicia lo encontraron. Hablo de la justicia que es fruto de la fe. Israel, en cambio, que buscaba en la ley un camino de justicia, no alcanzó la finalidad de la ley. ¿Y por qué? Porque se ataba a las observancias y no a la fe, y tropezaron con aquel que es la piedra de tropiezo. Okay. Recordemos que desde el Antiguo Testamento, cuando los judíos llegan a la tierra prometida, una de las primeras cosas que le dice Dios es que expulsen a todos esos pueblos. Y en parte lo cumplieron, pero lejos de deshacerse, por así decirlo, de ellos y de sus costumbres, ¿qué pasó? Empezaron a practicar y llenarse de esas prácticas de idolatría. Entonces, poco a poco, aparte de los mandamientos, ellos empezaron a llenarse de más leyes y de más reglas, hasta que son un total de 600 y tantas reglas que hay que obedecer. Unas de ellas caían, a lo mejor nuestro juicio de hombres y mujeres del siglo XXI, podríamos decir hasta ridículas, ¿no? No puedes dar más de 40 pasos en sábado, o sea que si mi comadre se estaba por ahí petateando y yo podía ir a salvarla, pues no podía, si era en sábado. ¿Por qué? Porque yo no podía, y tu casa debe estar a unos 100 mínimo, entonces pues yo no podía ayudar a mi comadre. ¿Por qué? Pues porque, o a Aldo, o a Alonso, o a Manuel. ¿Por qué? Pues porque no podía yo más de 40 pasos, ¿no? Entonces se empezaron a encadenar en muchas reglas, y se olvidaron de esto. Entonces ellos se preocupaban por las reglas. ¿Se acuerdan que decía el fariseo? Te doy gracias, Señor, porque yo soy bueno, porque pago el diezmo, porque hago esto, porque no soy con ellos. Pero previamente a eso que decía él, es que yo obedezco reglas y hago reglas, pero alzándose, como decir, porque yo soy bueno, no porque Dios me ayuda, o sea, porque yo la hago y yo no soy como ese publicano, ¿verdad? Y el publicano ni siquiera se atrevía a ver a Dios, ¿no? Entonces, a eso se refiere esta parte, ¿no? La ley no justificaba. Si no justificaba la ley de los 10, pues mucho menos las reglas que se fueron dando de más de 600, ¿no? Eso menos justificaba. Eran reglas que ellos mismos se fueron atando
y se olvidaban del interior. Es decir, cumplían reglas, pero su corazón estaba incircunciso, ¿no? Entonces, muy bien, seguimos 30-31. Un tiempo en que la ley era algo glorioso, pero esta ley era fugaz. Tenía un final. Tiempo de niñez de la humanidad. Si alguien quiere leer Gálatas 3, creo que no sé si ya lo leímos ahorita, Gálatas 3. Mejor sería bueno ver el de 2 Corintios. 2 Corintios 7, Ajá. 3, 7, 11. Si alguien nos apoya. ¿Cuál? 2 Corintios. Segunda 3, de 7, Corintios 11. 3, del 7 al 11. Segunda de Corintios, ¿qué, perdón? 3, capítulo 3, versículos del 7 al 11. Cuando se dieron leyes grabadas en tablas de piedra, ese ministerio que llevaba a la muerte fue rodeado de gloria, y los israelitas no podían fijar su mirada en el rostro de Moisés a causa de su resplandor, aunque era fugaz. Era fugaz. Las tablas de la ley era cosa fugaz. Tenía un mientras tanto, vamos a decirle así. La Así ley es. era un mientras tanto. ¿Mientras tanto qué? Mientras tanto qué. ¿Quién nos dice? ¿Mientras qué? Mientras llega Jesús. Exactamente. Así es. Llegaba Ajá. Jesús así es. Ok. Pensé que algo que decía, algo Ajá, que, yo también que pensé que continuaba el ajá. versículo. Ah, algo ok. así. Sí. Ok, entonces esa es la primera parte que se refiere el tiempo de la ley o tiempo antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo. Así es. ¿Ok? Ahora, ya viene el tiempo, dice, el tiempo de la fe o tiempo después de Cristo. A partir del año 33 hasta el fin del mundo. A este tiempo se le dice en la Biblia de muchos modos. El tiempo de la justicia o justificación por la fe. Ok, ahora sí hay que poner aquí Romanos 4:13. Esta justificación por la fe es uno de los puntos centrales de la doctrina de Pablo, la justificación por la fe. Entonces, alguien que nos lea Romanos 4, versículo 13. Romanos 4:3. Es fácil ver que la promesa hecha por Dios a Abraham, o más bien a su descendencia de que el mundo le perteneciera, no era fruto de la ley, sino de la nueva justicia que procura la fe. Ok, entonces, justificación por la fe. Es lo que le está diciendo, bueno, Pablo a los romanos, pero los romanos a todos nosotros. Ok, o bien la ley de la fe, que es lo que tú acabas de leer. Romanos 3:27 o Gálatas 3:23. Si alguien quiere leer Romanos 3:27. Si quieres, nomás ahí bájate un capítulo para atrás, versículo 27. Y ahora, ¿dónde están nuestros títulos? Fueron echados fuera. Romanos 3:27. Y Gálatas 3:23. Es que no lo leí todo. A ver. ¿Quién los echó? La ley que pedía obras. No, otra ley que es la fe. Ok. Y Gálatas 3:23. ¿Quién nos ayuda? Gálatas 3:23. Bueno, yo aquí la tengo. Se me hace que yo lo puedo leer aquí. Gálatas 3:23. Es lo que también habían leído anteriormente. Antes de que llegara la fe, estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley, en espera de la fe que debía manifestarse. ¿Manifestarse en quién? Pues ya sabemos, en nuestro Señor Jesucristo. Ok, tiempo en que vivimos resucitados con Cristo. La carne murió, ya nacimos del Espíritu. Es un tiempo en que los hombres, sin ser judíos, como nosotros por ejemplo, encontraron la justificación que no buscaban. Tiempo del ministerio del Espíritu o bien de la justicia. Aquí nos da una cita bíblica para saber de qué otra manera se le está conociendo este tiempo, el tiempo después de la llegada de Cristo. Segunda de Corintios 3, del 7 al 11. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos del 7 al 11. Cuando se dieron leyes grabadas en tablas de piedra, ese ministerio que llevaba a la muerte fue rodeado de gloria, y los israelitas no podían fijar su mirada en el rostro de Moisés a causa de su resplandor, aunque era fugaz. ¿Qué gloria tan grande no les esperará entonces a los que comunican el Espíritu? Si tan grande fue el ministerio que llevaba la condenación, ¿no lo será mucho más todavía el que nos hace justos? Es algo tan glorioso bajo ese aspecto que la gloria del otro ministerio no era nada en comparación. Que este ministerio de gloria pasajera si el nuestro permanece en la gloria.
qué cosa tan curiosa, ¿no? El ministerio que él llevaba a la condenación. ¿Cómo? ¿Cómo que llevaba a la condenación? Pues así es. Lo comentamos la clase pasada, ¿no? Que Sí. decíamos que no se podía cumplir la ley. O sea, Pues sí, no se no se podía. podía. Que, Pero como que es algo que choca, digamos, como que era, pensar así, que era ¿cómo algo está que, eso? algo que era que Dios ya tenía planeado, ¿no? Ah, era el plan. Al mandar a Jesucristo Ujú. para Era la el plan de Dios. justificación. Pues sí, qué raro. Era el plan. Adelante, ¿qué más? Punto número 7. El número 7. Parte principal del plan de justificación o salvación, la congregación de Jesús. Ah, eso está bien bonito. A ver, vamos a ver de qué se trata. Parte principal dentro del plan de justificación. De todo este plan de justificación de este nuevo tiempo, justificación o salvación, la congregación de Jesús, congregación. Vamos a ver, dice. O sea, la iglesia. Ajá. Para poder ofrecer al mundo entero la justificación, Dios formó una iglesia. Y nos vamos a Mateo 16, 18, 19. Vamos a ver, Mateo 16. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ok. Ahí es cuando, bueno, esto ya se sabe, este pasaje se da en Cesarea de Filipo, un lugar un poquito hacia el norte de lo que es la Palestina. Ahí Jesús, si se acuerdan previamente, es cuando primero le lanza la pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos responden, es obvio que la gente lo tenía en un concepto alto a Jesús, que eres Juan el Bautista, que eres Elías, algún otro de los profetas. Ajá. Y ahí es cuando Pedro interrumpe y dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esa respuesta de Pedro es elogiada por Jesús más adelante. ¿Por qué? Porque una cosa era el Mesías y otra cosa era el Hijo de Dios. El Mesías era el esperado, aquel caudillo que iba a venir a reunirlos como los jueces del Antiguo Testamento, como Sansón, como Gedeón. Van a aglutinarlos, se van a levantar armas, van a tumbar al régimen romano y van a instaurar un reino que ellos miraban como terrenal, como un caudillo. Pero luego, sin embargo, dice Pedro, es el Hijo de Dios. Ah, caray, ahí hay una diferencia. Una cosa era el Mesías y otra cosa el Hijo de Dios. Por eso Cristo le dice, es que eso no te lo pudo haber revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y por eso te digo que a partir de hoy, Simón, eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ya lo que acabas de leer, te daré las llaves, los poderes del infierno no prevalecerán. Esta es la confesión de fe de Pedro que viene en los 3 evangelios. Sin embargo, Mateo es el único que va a hablar de las llaves, del pecado, en fin. Los demás evangelios sinópticos, me refiero, que en este caso son Marcos y Lucas, se quedan en esa parte hasta la respuesta de Pedro, y cuando Jesús le dice, bueno, sobre esta piedra edificaré, pero sobre que traer las llaves, los pecados serán perdonados, nada más lo dice Mateo. Entonces, sobre ahí, aquí es donde está él fundando una iglesia. Él no iba a estar con nosotros físicamente para siempre, entonces alguien tenía que ser su lugarteniente, vamos a decir, el pastor visible de la iglesia, que en este caso fue Pedro. Y aquí dice con 12 hombres, ya sabemos quiénes son los 12 hombres, Juan, Mateo, ellos sí son de los apóstoles, se pueden tomar de Felipe, de Andrés, Pedro, Simón, el otro Simón el cananeo, Judas el traidor, Santiago el mayor, Santiago el menor, en fin. 12 hombres, el nuevo pueblo de Dios formado de 2 pueblos, judíos y no judíos. Efesios 2:14. ¿Quién nos apoya con Efesios? Quisiera aclarar esta parte. A ver, adelante. Del Mesías, ¿cómo decís que del Mesías? ¿Lo tienes? ¿Qué estabas diciendo del Mesías? Que una cosa era el Mesías y otra cosa el Hijo de Dios. Ajá. Bueno, y yo quiero aclarar esto, ¿no? No sé si yo entendí mal o no sé. O sea que el Mesías era el prometido por Dios de que vendría al mundo. El Mesías, el ungido de Dios. El Cristo, ajá. Ajá. Entonces, Jesucristo sí es el ungido
Ujú. si es el Hijo de Dios también, ¿verdad? Como que entendí como que no era. Ah, no, sí era, Sí. pero como que los judíos no Sí, sí, esperaban tanto esa parte, ¿no? Ellos más que nada esperaban como un caudillo, O sea que no, ellos pensaban que iba a venir un rey como los reyes de la tierra, ajá, exactamente, ¿verdad? así es, un rey terrenal, Entonces, así es. un rey como Herodes, como los demás, y pues, sorpresa, que les va saliendo de otra cosa, de otro modo, por eso es que muchos ya no quisieron seguir a Jesús. Por eso le dijo En a Pilato, cierto mi momento. reino no es de este mundo, ¿no? En cierto momento ya no quisieron seguir a Jesús muchos de sus discípulos también, porque, Así es. porque y dicen por ahí que el comentario que Judas miró que su manera de pensar no era como él pensaba, ¿no? Que iba a ser un rey así. Dice que por ello hay un comentario que por eso lo traicionó. Y también los apóstoles, todavía vemos en la carta de los Hechos del apóstol, dice, ahora sí vamos a restablecer el reino de Israel. Todavía le preguntan porque todavía traen eso en su cabeza. ¿Sí? Ahora sí vas a restablecer el reino de Israel. Le dicen, ¿no se acuerdan de esa parte? ¿O no? Están Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, ¿se acuerdan, verdad? Entonces, para no leerlo, ¿no? Pero eso, es que tenían grabado ellos así bien, todos los apóstoles traían eso, de que estaban esperando a ver que ahora se iba a manifestar el reino de Dios. Por eso Jesús les dice, no, el reino ya está en medio de usted. ¿Se acuerdan? En otra parte dice así, porque ellos siempre estaban diciendo, a ver, aquí ahora se va a manifestar ya. O sea, a ver, aquí ahora se pone ya como rey y echa para afuera a todos, pero rey del mundo, no como él decía. Por eso él dijo Jesús, mi reino no es de este mundo. O sea, no es como de este mundo, ¿no? Y se distingue. Si fuera como de este mundo tendría soldados, policías, cárcel, todo. Pues no es así. Alguien comete un delito que, tráiganlo, hicieron. Métanlo No. en el calabozo. Así es. Alguien comete un pecado y no pasa nada. No, si tiene un pecado una persona, ¿no? Eso sí, la ley de aquí sí lo puede agarrar, pero la ley de Dios, ¿no? Pues, de violar la ley, pues ¿qué vamos a hacer? Dice Dios, ¿no? Tiene que arrepentirse y un borrón y cuenta nueva. Nada más quería hablar de eso. Bueno, Okay, continuamos. Muy bien. Esta iglesia, Dios la utiliza para justificar al hombre a partir del año 33. Y yo quiero aclarar algo ahí, porque como se ve muy claro que, por ejemplo, los que no son católicos dicen que la iglesia no se necesita para nada. Que es suficiente creer en Cristo y ya, porque Él es el único que nos salva. No se necesita la iglesia, dice. Y ni los sacramentos tampoco. Y no nada más y los por que no ahí son más católicos. cosas, no nada más eso. Los que son católicos y no practican la fe o cualquier... No necesito ir a la iglesia. No, es que yo... Todavía Dios me puede escuchar en cualquier lugar. También alcanza acá eso, porque no hay instrucción. No se instruyen Son católicos de eventos sociales, ¿no? Y luego también cuando se preparan para bautizarse ya personas grandes o confirmarse, pues no es mucho la catequesis, ¿no? Al menos yo no he visto eso, que sea muy larguita. No. O no muy concisa, no sé. Entonces, pues, y luego no aguantan tampoco. El padre platicó conmigo y me dijo, no sé cómo que hace algo así. Dijo, no, pues no sé cómo han aguantado esos muchachos, porque le estoy preparando 3, 4, y ya tengo como 5 meses con ellos. ¿Para qué? Para bautizarse. Para bautizarse, confirmarse y hacer la primera comunión. Joven, grande. Y sí, yo pensé que no iban a aguantar, ¿no? Y fue él y hizo el examen, estuvo examinándolo, pero yo fue que les pregunté, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y estaban respondiendo. Entonces dije, qué bien, me parece bien. Entonces, hace falta catequesis de este tipo así, profunda, ¿no? Para que se comprometan con Dios y con la iglesia. Bueno, ¿qué más dice? Continuamos. Bueno, a partir del año 33, ¿no? Mateo 28:20. Ajá. Alguien que pueda leer esta cita bíblica, Mateo 28:20. Así que sí se necesita la iglesia, ¿cómo que no? No. A partir del año 33 hasta el fin del mundo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes.
Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Ahí está el método de justificar al hombre, lo tiene la iglesia que Cristo dejó. Y ya sabemos que están los sacramentos, ya lo sabemos. ¿Qué hace la iglesia para justificar? O sea, para Ajá. perdonarnos, para salvarnos, para decir borrón y cuenta nueva, ¿o no? Ajá. Predica a Jesús y así el Espíritu Santo hace que surja la fe en el hombre y después el hombre decide practicar la obediencia de la fe. Ajá. Repito este punto, la que hace la iglesia, ¿qué es lo que hace? Predica a Jesús, enseña su doctrina y así el Espíritu Santo hace que surja la fe en el hombre y después, una vez que el hombre ya tiene esa fe, el hombre decide practicar la obediencia de la fe, porque no más es tener la fe, sino Ya. ir a practicarla. Se bautiza, obvio, y así entrar a formar parte del nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. Esta iglesia es la iglesia católica, base y columna de la verdad. Ya nomás si quieren para terminar, vemos Timoteo 3:15. 1 Timoteo 3:15. Primera de Timoteo 3:15. Pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Ahí está. Alguien que diga que la iglesia no, que no es bueno, y se le da. Timoteo era un joven muy lleno de fe, que fue discípulo de Pablo. Por ahí, es muy bonita las cartas, por ahí una le dice que nadie te critique por ser joven, le dice a Timoteo, ¿no? Entonces, por esa fe que él mostraba, por ese testimonio que daba. Entonces, pues si gustan con esto, terminamos. Nomás quería agregar esto, ¿no? Que Adelante. La iglesia es base y columna de la verdad y de ahí se pueden desprender muchas cosas. Por ejemplo, ¿de dónde salió la Biblia? Pues de la De iglesia. la iglesia. ¿De cuál? Pues la única que había. Porque recordemos que hasta el año 1520 empezaron a salir las iglesias que no son católicas. Entonces de ahí salió la Biblia, porque es base y columna de la verdad. Podríamos decir así, ¿qué fue primero, la Biblia o la iglesia? Pues primero fue la iglesia y después la Biblia. Porque la iglesia fue la que escogió los libros que componen la Biblia. Así que no es al revés, porque a veces se piensa que es al revés, ¿no? Sí, hay religiones que ponen primero la Biblia Ajá. y antes que la iglesia. De hecho, pues la Biblia nace dentro de la iglesia fundada por Cristo. Porque es base y columna de la verdad. Es lógico, porque ahí tiene que salir. Y así es. Así es como la Biblia, el año 382, el Papa Damaso I fue el que dijo, esta es palabra de Dios, 73 libros. Que la Biblia Reina Valera, cuando le hicieron, tenía también 73 libros. Creo que en el año 1830 las sociedades bíblicas de los protestantes le quitaron los 7 libros. Así que cuando hicieron la Biblia Reina Valera tenía esos libros también. Y es Biblia protestante. Sí, sí es. Y los que no son católicos, como no están instruidos, siempre dicen, no, es que la iglesia le puso de más. Sí. No, pero A mí no me ha saben tocado. porque el cristianismo naciente del siglo I adoptó el canon largo, el Sí. alejandrino, que eran los libros que circulaban en la diáspora judía, los judíos que estaban fuera de Palestina, sobre todo lo que era Egipto, Sí. de lengua griega, y ese canon fue el que ellos adoptaron, Sí. donde vienen los libros de sabiduría, primera y segunda de Macabeos, Tobías, esos libros que primeramente se pensó, como estaban en griego, que así fueron escritos, pero después se ha comprobado que estaban escritos en hebreo y luego se tradujeron al griego para precisamente los judíos que estaban fuera. Entonces, si alguien le dice a los católicos, no, es que ustedes agarraron, sí, no, entonces échale la culpa a los judíos de la diáspora, que ahí 200 años antes de la llegada de nuestro Señor, ya leían sabiduría, leían primera y segunda de Macabeos, leían Tobías, esos libros ya circulaban en el arte. Entonces los judíos lo fueron los más que los tenían. lo más así pesado, así para contundente, para que se siente bien todo, es que
Jesucristo usó esos libros. Exactamente. Ajá. El canon de Alejandría. El canon alejandrino. O sea, con los 46 libros del Antiguo Testamento. Y eso usaban los apóstoles también. Porque no existía en ese tiempo el canon corto. No, eso fue después de Cristo, ¿ah? Como en el 90, por ahí así. por ahí, ajá, 80, Como el 90. 90 se reunieron los judíos. En el concilio de Narnia, pero que muchos dudan que Ajá. se hizo, pero sí hay, bueno, ciertos ahí elementos que... Sí, y generalmente se conoce eso. O sea, hay algunas dudas, pero no, ya se sabe que cuando el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 3:16, me parece, que toda escritura es inspirada por Dios, se refiere al canon antiguo porque todavía no estaba el Nuevo Testamento. Ujú. Y lo que no son católicos dicen, no. A ver, ¿dónde dice que la Biblia, la palabra Dios, dice en 2 Timoteo 3:16, dice que toda escritura es inspirada por Dios? Que están entendiendo mal. Sí, se refiere a la antigua, todavía no salía el Nuevo Todavía Testamento. no salía el Nuevo Testamento. Se murió Pablo y todavía tenía que salir Pero Juan, eso ¿no? es falta de conocimiento. Y así los pastores les enseñan. Así que ellos, así son. Y yo creo que es una cadenita, porque ni los mismos pastores saben tampoco, yo creo. Así es. Bueno, aquí le dejamos.